Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar de los árabes y palestinos en Honduras entre 1900 y 1950. Y para ello nos vamos a apegar estrictamente a las ideas plasmadas en este libro por el historiador y muy querido maestro Jorge Alberto Amaya, cuya trayectoria investigativa fue reconocida hace unos días atrás por la Academia Hondureña de la Lengua con el premio Rafael Heliodoro Valle. Para nuestro querido maestro dedicamos este video. Comencemos. La inmigración de extranjeros a América Latina fue ampliamente favorecida desde la segunda mitad del siglo XIX, específicamente a partir de los gobiernos de reforma liberal. Y esto fue así debido a que los gobiernos liberales consideraban que el crecimiento económico dependía de la llegada de extranjeros de países desarrollados, por lo que crearon una legislación para favorecer la llegada de inmigrantes a la región. En Centroamérica, los primeros inmigrantes que llegaron fueron de origen alemán, francés, italiano, inglés, estadounidense, árabe y palestino. Y tras su llegada se dedicaron al cultivo del café y del banano y a las actividades comerciales. En Honduras, la primera legislación que se redactó para favorecer la llegada de inmigrantes fue la Ley de Inmigración de 1866, redactada durante el gobierno de José María Medina. Posteriormente se redactaron otras leyes, como la Ley de Inmigración, la Ley de Extranjería de 1895, la Ley de Inmigración y Agricultura de 1906 y finalmente la Ley de Inmigración de 1929. Ojo, hay que aclarar que al principio los gobiernos hondureños favorecían o estaban interesados principalmente en la llegada de inmigrantes de origen europeo y estadounidense, pues estas sociedades eran muy admiradas dentro del territorio hondureño. En cambio, los inmigrantes asiáticos no eran muy bien recibidos debido a que no se sentía tanta admiración por este tipo de sociedades. Pero en la práctica, en las primeras décadas del siglo XX, la inmigración de árabes y palestinos se hizo tan fuerte que la última ley de inmigración, la de 1929, comenzó a hacer diferencias entre inmigrantes, dando privilegios a los europeos y estadounidenses, considerados de primera categoría, y obstaculizando a los árabes y palestinos, designados como de segunda categoría. Este recelo se debía en parte porque estos grupos habían comenzado a controlar la red comercial del país, lo cual incomodó a las élites nacionales. Una de las consecuencias de esta última legislación fue el descenso de las inmigraciones árabes y palestinas y la nacionalización de aquellos que ya residían en Honduras. Desde el siglo XIX, una gran cantidad de árabes y palestinos llegaron a toda América, muchos de los cuales posteriormente se trasladaron a Honduras, aunque la mayor parte de inmigrantes llegó al territorio hondureño directamente desde el Medio Oriente. Algunas de las causas fueron las relaciones tensas de los árabes con el Imperio Turco Otomano y con los judíos que regresaron al territorio de Palestina con el paso de los años. En Honduras, la mayor parte de árabes y palestinos llegaron a la costa norte, a ciudades como La Ceiba y San Pedro Sula. Esto debido a el incentivo que daban las autoridades gubernamentales y locales y al auge del negocio bananero, cuya presencia en la costa norte del país trajo una economía muy dinámica. Con el paso del tiempo, los árabes y palestinos se extendieron a lo largo de toda la costa norte e incluso llegaron hasta algunas poblaciones del interior del país, entre ellas Tegucigalpa. Su capital se fue incrementando con el paso de los años y comenzaron a establecer tiendas, pues al inicio muchos eran vendedores ambulantes. Los matrimonios entre las propias familias árabes permitió un aumento de sus capitales, la creación de importantes redes comerciales y la conservación de su sangre y su cultura. Dentro de la sociedad hondureña, los árabes y palestinos tradicionalmente han sido llamados turcos,
debido a que los primeros inmigrantes que llegaron a Honduras lo hicieron con pasaporte de esta nacionalidad, debido a que Palestina estaba dentro de los límites del Imperio Turco Otomano. Por otra parte, la palabra árabe sirve para designar específicamente a aquellas personas cuya lengua materna es precisamente el árabe, mientras que la palabra palestino es el gentilicio para las personas que proceden de Palestina. A Honduras llegaron árabes de distintos países como Siria y Líbano, pero la mayor parte de árabes procedía precisamente de Palestina. Algunos de los elementos que permitieron la integración de los árabes y palestinos a la cultura hondureña fueron la educación y la religión, ya que la mayoría de los inmigrantes eran cristianos. Lo anterior, sumado a las leyes migratorias aprobadas en 1929, que eran contrarias a los árabes y palestinos, tuvo como consecuencia que muchos de ellos se naturalizaran hondureños. En el plano económico, la prosperidad de La Ceiba y San Pedro Sula, a causa del negocio bananero, fue lo que atrajo a los primeros árabes y palestinos a esta región. En La Ceiba se fundaron importantes casas comerciales, principalmente asociados a la familia Caguas, como la Casa Colorada, la Casa Blanca y la Casa Antonio Caguas. Por su parte, en San Pedro Sula, los primeros negocios pertenecientes a familias árabes fueron el almacén comercial Elías Yacamán, la casa CM Handal y Hermanos y la casa Domingo J. Larache y sucesores. Frente a este dominio comercial árabe, hubo muy pocos comerciantes hondureños de importancia en la región. En los años siguientes, la participación de este grupo en las actividades comerciales se hizo sentir en todas las poblaciones de importancia de la costa norte. La declaración de guerra contra Alemania en 1941 y la decadencia del comercio de los comisariatos de las compañías bananeras permitió que los árabes y palestinos ocuparan el vacío comercial dejado por alemanes y estadounidenses y se consolidaran como la más importante clase comercial del país. Además del comercio, los árabes y palestinos también ampliaron sus inversiones hacia la industria, especialmente a partir de la crisis económica de 1929. En este sentido, se puede mencionar la fábrica de cigarrillos Quimby de las familias Blanco y Abud, las incursiones en el negocio de café por parte de las familias Cafati y Cafi, una fábrica de fósforos de las familias Asfura y Bendec, la empresa Textiles Río Lindo de la familia Facusé y negocios de sodas, harinas, azúcar, etc. Es importante señalar que algunos sectores de la sociedad hondureña señalaban que parte de la prosperidad de los árabes y palestinos era cuestionable, argumentando que gran parte de su riqueza provenía de indemnizaciones que les pagaba el Estado y empresas aseguradoras nacionales en desastres ocasionados a sus propiedades de forma misteriosa. Otros de los aspectos que se tratan en el libro son la contribución de los árabes al deporte y a la cultura hondureña, la formación de asociaciones árabes y la fundación de periódicos, y por último, la participación política de los árabes y palestinos en Honduras, principalmente durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Hemos llegado al final de nuestro video y les recomiendo mucho que puedan comprar el libro. Hace poco se publicó una nueva edición por parte de la editorial Guaymuras, así que ya no tiene esta presentación. Por lo demás, ya saben que si tienen dudas o preguntas pueden escribirlas aquí abajo y suscríbanse al canal para recibir las notificaciones cuando se publiquen nuevos videos. Hasta la próxima.